Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. La fe que persevera, parte 5. Moisés. Y dice así a partir del versículo 23, y quisiera que observaran 5 por la fe que aparecen en esta sección. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En el versículo 23 habla de los padres de Moisés que no temieron el decreto del rey. En el versículo 25 habla de Moisés escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que es algo que cualquiera temería, ¿no? Pero dice el versículo 27 que Moisés no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay algo aquí en este pasaje que enfatiza el aspecto del miedo y del temor. El miedo puede traicionar a cualquiera. Cuando creemos que tenemos una situación bajo control, el miedo puede afectarnos de tal manera que no hagamos lo que antes estábamos dispuestos a hacer. El miedo nos sobrecoge. Es como aquel niño que estaba participando en una obra de teatro de su escuela. Y en su participación él estaba supuesto a salir y decir, soy yo, no tengan miedo. Y llega el momento cuando le toca a él salir y él expresó exactamente lo que él sentía. Soy yo y estoy asustado. El miedo lo atrapó. Todos sabemos lo que es experimentar ese miedo, ese temor. Y quizás no sepamos cómo definirlo. Es una emoción que no es agradable. Eso lo entendemos todos. Puede ser provocado por algo real o puede ser algo ficticio. Y cuando niños, por ejemplo, nos inculcaban miedo con monstruos y cosas semejantes. Puede ser miedo a cosas presentes o a cosas futuras. El miedo puede ser exagerado, como es la reacción que algunos tienen a determinados insectos. O en ocasiones el miedo puede ser proporcional al peligro que estamos viendo o al que nos exponemos. Había un gran guerrero que al ver por su ventana vio a algunos jóvenes que estaban robando sus melones en su campo. Y él tomó su pistola y le disparó por encima de las cabezas de estos jóvenes. Dice que salieron corriendo y después los muchachos estaban allí conversando entre ellos y le dijeron, ¿tú oíste esas balas cuando pasaron por encima de nosotros? Dice, yo las oí 2 veces. Las oí cuando me pasaron y después cuando yo le pasé a las balas. El miedo nos pone a hacer cosas que no nos imaginábamos. Existen un montón de causas que nos pueden hacer sentir ese temor. Pero la palabra de Dios, a la verdad, solamente nos exhorta a temer a uno. Y es Dios. El término temer aparece 12 veces en las Escrituras. Y solo en una ocasión, en el libro de Job, hablando de otra cosa, es que se aplica algo que no es Dios. Pero siempre nos llama a temer a Dios. La Biblia nos exhorta a no tener miedo a nadie más, sino a Dios. Como Cristo, nuestro Señor, decía en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, matan el cuerpo. No tengan miedo a esos. Teme a aquel que puede matar el cuerpo y el alma.
Pero ¿qué es más visible? O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos, palpamos, nos apercibimos más? ¿El matador que puede estar delante de nosotros allí con una pistola, un cuchillo, o a Dios? ¿Qué es más visible? El matador es más visible. Y cuando lo vemos, nos domina eso que estamos mirando. Y tememos que nos maten el cuerpo. Pero, ¿qué es más real? ¿El matador o Dios? Dios es más real, que es el que sustenta la vida aún del matador. Es la fe la que nos hace conscientes de realidades que nos son invisibles de otra manera. Y lo que Cristo está diciendo es, teme más al infierno que a la muerte, teme más a Dios que a nadie más. Y en esta porción de Hebreos 11, donde encontramos 5 por la fe más adicionales, esa frase clave del capítulo 11, vemos estas expresiones relacionadas en momentos u ocasiones que pueden producir miedo en cualquier persona. Y donde la fe llevó a estos hombres o mujeres a responder de una manera inesperada, de una manera que no es natural para los hombres, porque la fe de Dios estaba en operación. Entre otras cosas, veremos esos peligros y esas amenazas. Y en primer lugar lo vemos con la fe de los padres de Moisés en el versículo 23. La fe de los padres de Moisés. Dice, por la fe Moisés. No dice por la fe de Moisés, sino por la fe Moisés. Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, todos los padres ven a sus niños hermosos, o casi siempre, ¿no? O sea, realmente, porque le vieron tan bonito, ¡ay, vamos a cuidarte por 3 meses a esconderte! Obviamente yo creo que hay más que eso aquí en el pasaje. ¿Qué sucedió con Moisés al nacer? Me permiten hacer un recuento para poner esta historia en contexto. Llegó un momento en que el pueblo de Israel en Egipto se multiplicó mucho y Faraón se preocupó y dio una orden de que los varones que nacieran a los israelitas fueran echados al río. Y estando esa ley en vigencia, es que nace Moisés. Y dice en Éxodo capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, la frase, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Queriendo esconder al bebé por 3 meses, un bebé pequeño grita de una manera, pero ya cuando empieza a crecer, grita más fuerte. Es más fácil ser descubierto. Cuando ya no podían esconderle más, es que deciden ponerlo en esta arquilla en el río. Hermanos, ¡qué situación tan difícil! Y por otro lado estaba el rey, el faraón. Un hombre que, para que las personas entraran en entregar a sus hijos para que los maten, debía ser alguien que ciertamente les había mostrado lo que era capaz de hacer. Y por eso, por miedo, las personas se entregaban a sus hijos. Era una situación difícil. En el versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No sabían ellos de lo que le iba a pasar. Algunas personas ponen la idea de que ellos estaban allí, no, en aquel lugar que se baña la hija de Faraón. Vamos a ponerla aquí para ver si llega. No, dice aquí que la hermana no sabía lo que le iba a pasar. Se asomó para ver qué le iba a pasar a esta arquilla. Pero Dios sí sabía. No solo sabía, sino que hizo que en ese momento la hija de Faraón bajara al río a bañarse. E hizo que notara la arquilla en que habían puesto a Moisés. Y también hizo que Moisés llorara. Y que al llorar ella lo notara y tuviera compasión del niño. Eso dice el texto. Que cuando vio a ese niño llorando, le tuvo compasión. Hizo Dios también que a María, la hermana de Moisés, se le ocurriera la idea de buscar una nodriza de las hebreas para criarlo. Porque la hija de Faraón no había dicho nada de criarlo en el texto. Pero, ¿qué idea se le ocurre a la hermana de Moisés? Y la idea resultó ser genial. Porque lo que ella hizo fue buscar a su madre para criar a su hermano.
Y lo tuvieron hasta que creció, dice el texto. ¡Qué bendición! Maravilloso, increíble. Esteban, en su discurso en Hechos capítulo 7, hace un resumen de esto. Y él dice allí, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esa frase, fue agradable a Dios, algunos lo toman como la señal, ¿no?, de algo que Dios quizás le había comunicado a sus padres, los padres de Moisés, por lo cual sabían que había algo especial con este niño. Y dice, fue criado 3 meses en casa de su padre, antes de ellos ponerlo en la arquilla. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Observen que Moisés estuvo expuesto a la muerte. O sea, no solo el riesgo de que lo encontraran y lo matasen, sino de lo que le podía pasar a un bebé en un río. Pero aparentemente Dios, como les decía, había revelado algo. Puede ser, es especulación, a los padres de Moisés. No tenemos certeza del asunto. Ahora, imagínense el riesgo para los padres de Moisés. De hecho, hay una leyenda que se cuenta de cómo los egipcios organizaron una trama terrible. Y era que el faraón, que había decidido que trataran de buscar a los niños que estaban escondidos, porque los padres los escondían. Y ellos se dieron cuenta que cuando había otro niño llorando, eso movía a los bebés a llorar. Y ellos trataron de mover a madres egipcias a que visitaran a los hebreos con sus bebés, para hacerlos llorar y pellizcarlos en el momento que estaban dentro de la casa de los hebreos, para que si al llorar se ponía a llorar también el bebé de los hebreos y lo descubrían. O sea, imagínense la maldad detrás de esto. O sea, era con ese tipo de temores que estaban lidiando estas personas. Y aún los padres de Moisés. Pero por la fe. Por la fe ellos hicieron lo que hicieron. Por la fe estuvieron 3 meses con ellos hasta que no pudieron ocultarle más. Por la fe le pusieron en aquella arquilla. Porque decían seguro, Dios de alguna manera va a hacer su obra. Dios lo escogió, Dios lo usará. Y confiando en Dios se desprenden de su Hijo de esta manera. Y nos imaginamos que por lo sucedido y la forma como Moisés se crió con sus padres, pudo haber sido informado de sus orígenes. Porque más adelante le levantara la inquietud de su propia identidad con respecto a su pueblo. De hecho, él abrazó tanto esto que más adelante en la historia, cuando él va ataca a aquel egipcio que estaba atacando al hebreo, dice Hechos 7:25, hablando Esteban, él pensaba, Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, había una información que tenía Moisés, que no tenían los demás en el pueblo de Israel, y que les llevaba a actuar de cierta manera. Pues yo creo que los padres eran quienes habían podido traspasar esta información a Moisés. De manera que cuando ellos están entregando a su hijo de esta forma, lo están haciendo por la fe, con la información que tenían. Por la fe hicieron esto. Había muchas razones para temer. Pero había más grandes razones para temer a Dios. Y así actuaron. Pero pasemos a ver ya no la fe de los padres de Moisés. Pasemos a ver ahora la fe de Moisés. La fe de Moisés desplegada en los siguientes versículos. Primero veamos el momento de decisión de Moisés que se plantea en los versículos 24 al 26. El momento de decisión de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No sabemos mucho de la vida de Moisés antes de sus 40 años de edad, pero podemos imaginarnos algunas, que es lo que ha sido también motivo de algunas de las películas que se han hecho. Y es que él probó los deleites temporales del pecado, muy probablemente, esos deleites que se mencionan en el versículo 25. Él estando allí con todo a su disposición, de seguro probó alguna de estas cosas. De seguro
adquirió hábitos que le hicieron daño espiritualmente. Él sabía cuáles eran las cosas que él podía seguir disfrutando de decidir seguir siendo el hijo de la hija de Faraón. Pero pasó algo cuando llegó a los 40. Se empezó a inquietar con cosas que antes le tenían sin cuidado. Quizás hasta aquí le encantaba ser identificado como el hijo de la hija de Faraón. Eso le abría puertas por donde quiera. Las personas le tenían envidia. Era un carnet que le daba entrada a todos los lugares, todos los clubes. Pero ahora estaba teniendo una crisis de identidad. ¿Quién soy yo realmente? ¿Hijo de la hija de Faraón? ¿Quién soy yo? Él estaba acostumbrado a ver la vida y hacer las cosas de cierta manera. Imagínense, 40 años. Sus costumbres eran egipcias. Su paladar era egipcio. Pero además de eso estaba acostumbrado a las abundancias que tenía por estar cerca de Faraón. Acostumbrado a cierto nivel de vida. Él podía darse la buena vida. Cuánto poder, cuántas oportunidades, acceso a cuántas cosas. Pero llegó un momento en su vida en que tuvo que tomar una decisión. ¿Soy yo israelita? ¿Qué usó el Espíritu de Dios para inquietar a este hombre? Uno que se queda con la interrogante, ¿no? Pero Dios vino con poder a su corazón y Él le trajo una intranquilidad acerca de estas cosas, que fue lo que le movió luego a poder ser utilizado como lo fue. ¿Cómo Él veía a los israelitas entonces? Dice el texto que como el pueblo de Dios. Él se identificó con el pueblo de Dios. Y ese apellido era lo que hacía toda la diferencia, el pueblo de Dios. Hija de Faraón, pueblo de Dios. ¡Qué contraste! No era un mero nacionalismo ni honor de sangre, era el pueblo de Dios. Y él se estaba identificando con el pueblo de Dios. Eso hizo toda la diferencia. Y allí tomó una decisión. Yo me voy a identificar con este pueblo. Con todo lo que eso implicaba. ¿Y cuál era la otra opción? Bueno, la otra opción era quedarse como él estaba. Seguir los sueños de la mayoría. Y como alguien dice, quizás Dios le estaba dando la oportunidad de alcanzar una posición de influencia como José. Y allí desde una posición de influencia como José, entonces hacerle bien y proteger al pueblo de Israel. Buscar una manera política de hacerle bien a este pueblo. Pero esos no eran los planes de Dios. Los planes de Dios eran diferentes. El pueblo estaba en sufrimiento, el pueblo estaba en persecución, el pueblo estaban matando a sus hijos. Faraón estaba determinado a que no se multiplicaran. Imagínense lo que se iba a provocar. Y Dios vino en su auxilio. Y Moisés en ese momento dijo, ay, yo me identifico con el pueblo de Dios. Hay que hacer algo. A mí me enseñaron de pequeño que yo soy israelita. Y me identifico con este pueblo que está siendo oprimido. Recuerden, él salió a ver lo que estaba aún pasando, lo que pasaba con ellos. Él estaba al tanto de lo que estaba pasando. Pero dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Wow! Excúsenme, pero ¿qué tiene de riqueza el vituperio de Cristo? Dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Riquezas. El sufrimiento. ¿Vituperio de quién? Éxodo no habla del vituperio de Cristo. Y conocía a Moisés del vituperio de Cristo. Amados hermanos, ustedes ven lo que está pasando aquí. Así como yo les enseñaba de que Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Aquí nos está diciendo que Moisés vio los vituperios de Cristo. Moisés
tenía información por revelación divina para ver que lo que estaba pasando con el pueblo de Dios tenía que ver con el pueblo escogido por Dios para traer una redención. Más adelante Moisés va a tener más información y Dios le va a revelar, va a ser uno como tú que yo voy a levantar, profetizando acerca de Cristo. Pero aún en ese momento donde él toma la decisión, el autor nos enseña que en ese instante su identificación con el Mesías, con la información con que él tuviera, que obviamente nosotros tenemos más información en cuanto a eso al día de hoy, pero la información que él tuviera hasta ese momento fue suficiente para mover a Moisés a identificarse con Cristo, con el pueblo de Dios, a través del pueblo de Dios. Ellos vieron a Cristo por la fe y nosotros somos exhortados a poner la mira en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ellos corrieron bien, nosotros debemos correr también. Y todos puestos los ojos en Jesús. Moisés tuvo los ojos puestos en Jesús. Abraham tuvo los ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No se nos pide algo diferente a nosotros. Dice que Él se identificó con su pueblo y tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. ¿Y a nosotros qué se nos pide? Bueno, el libro al final, en el capítulo 13 de Hebreos, nos dice en el versículo 13, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea que al final del libro, el autor le habla a los lectores de esta epístola para decirles, señores, no teman persecución por causa de Cristo. Porque ¿qué ellos estaban temiendo? Estaban enfrentando el miedo de por identificarse con Cristo, ser perseguidos. Habían pasado persecución antes, pero ellos la verdad que no querían volver a pasar por eso. Señores, es difícil uno experimentar una persecución al nivel como lo experimentaron muchos de nuestros hermanos en la fe, en la iglesia primitiva. Y ver que viene otra ola de persecución y que las cosas no nos causen temor internamente. Solamente por la fe podemos nosotros tener valentía y coraje para seguir adelante. No es lo mismo no saber qué es lo que van a hacer con nosotros, pero habiendo pasado por persecución, habiendo probado lo que significa, decir, y viene otra ola. Y el autor le dice, no, continúen por la fe, no pierdan vuestra confianza que tiene grande galardón. Es mejor padecer con el pueblo de Dios que gozar de la seguridad ficticia de este mundo. La amistad de este mundo no nos podrá resguardar, hermanos, a la hora de la verdad. Y hermanos, ahí más adelante, si Dios lo permite, en la porción que veremos la semana próxima del capítulo, vamos a ver cómo por la fe, lo que se dice de muchos no es que fueron librados de las persecuciones y de las tribulaciones, sino que pasaron por ellas. Dios los capacitó para poder pasar por ellas. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Moisés estuvo dispuesto a identificarse con el pueblo de Dios, no importa los vituperios que eso implicaba, los riesgos que eso implicaba. Y por la fe, y el autor de Hebreos nos está diciendo ahora a nosotros, hagan ustedes lo mismo, corran como Moisés. En el día de ayer tuvimos tiempo para hombres. Fue un buen tiempo. Pero la ausencia de los hermanos, los hombres de la iglesia, fue evidente. Y a nosotros los pastores nos ha preocupado. Y pensamos, estamos seguros que si hubiera sido una actividad de hermanas, esto aquí hubiera estado lleno. Amén. Tengo que decir el amén también. ¿Qué es tan grande que nos impida sacar un sábado de una ocasión ocasional, de una reunión ocasional, para hablar de un tema tan importante
como la tentación sexual para los hombres en una generación como la que estamos viviendo. ¿Verdad, hermano? No quiero que suene a boche, sino a reflexión. Para que pensemos. Moisés estuvo dispuesto a identificarse con el pueblo de Dios sin importar los vituperios, las consecuencias, el riesgo de su vida. Nosotros, ¿por qué es que nos acomodamos tanto y no estamos dispuestos a tomar riesgo, verdad? Porque no era un riesgo venir ayer aquí. Uy, en el camino, ¿qué me va a pasar? Un accidente. No fue por eso que dejamos de venir, ¿verdad? Pero hermano, si no estamos dispuestos a sacrificar quizás nuestro descanso, nuestro tiempo de familia, tomar permisos aquí y allá, porque buscamos permisos para muchísimas cosas, ¿vamos a estar dispuestos para identificarnos con los vituperios de Cristo? Piénsalo. Quizás tú tenías razones de sobra para no estar aquí, no lo sé. Pero, ¿tantos? Se anunció muchas veces, se anunció repetidas veces, se anunció el tema, y que pensamos que no lo necesitamos. Hermanos, la diferencia puede ser tu utilidad y la mía en el reino de Dios. O sea, ¿queremos nosotros nulificarnos en nuestro paso por este mundo? ¿O queremos nosotros ser usados para la gloria de Dios? Sobre Moisés alguien decía, independientemente de cuál fue la posición social de Moisés, si hubiera permanecido como un miembro de la sociedad egipcia, todo lo que sabríamos de él ahora sería como el nombre de una momia en el Museo Británico. ¡Ay, mira esa momia! Entonces tú y yo podemos pasar por este mundo y que sea una momia famosa. O nosotros podemos hacer una diferencia que muy probable implique que nosotros tengamos que negarnos a nosotros mismos, tomar decisiones que no sean agradables y con valentía mostrar nuestra hombría en Cristo, identificándonos con el pueblo de Dios. Porque si no nos identificamos con el pueblo de Dios, no nos identificamos con Dios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué tenía él? Él estaba mirando. Es que yo miro al futuro. ¡Wow! Lo que me espera. Mirando lo que espera. Tenía puesta la mirada en el galardón. Él dijo que hay galardón y yo espero galardón. No, yo no hago nada por galardones. Yo hago las cosas porque Dios nos promete galardón. Deja que eso te motive, amado hermano. Anhela el cielo. Anhélalo. ¿Estás tú primeramente buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Estás poniendo la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no en las de la tierra? Porque es tan fácil, amados, perder el foco. Se presenta la situación de su primera salida de Egipto, versículo 27. El momento de su primera salida. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algunos piensan que este versículo está haciendo referencia al momento del Éxodo. Personalmente creo que hace referencia a su primera huida de Egipto. Y eso provoca una situación. Porque todos sabemos lo que en Éxodo capítulo 2, o creo que muchos sabemos lo que en Éxodo capítulo 2 se dice que pasó. Dice que allí fue cuando Moisés observa a un egipcio golpeando a un hebreo, él interviene y mata al egipcio. Al día siguiente ve a dos hebreos que están peleando, él interviene y le dicen, ¿y quién te ha puesto por juez y príncipe entre nosotros? Pues piensas matarme como mataste al egipcio. Y dice que Moisés tuvo miedo. Entonces, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, ¿Moisés tuvo miedo o no tuvo miedo? Bueno, sintió miedo, dice allí. Sí, lo dice el texto, claramente. Pero había otro temor que pudo vencer el temor a los hombres. El temor a Dios le permitió vencer. Se sostuvo como viendo a quien no se puede ver, como viendo al invisible. Y Moisés se apartó del mundo que había conocido hasta ese momento. Y sale huyendo, y lo que lo sostuvo fue el invisible.
a quien después, 40 años después, se le aparece en la zarza ardiente. La fe que persevera nos impacta de tal manera que nos ayuda a enfrentar nuestros temores. Moisés era un hombre débil. Y Moisés también tenía miedo. Pero Dios le ayudó a superar ese miedo en esa ocasión y a apartarse hasta que Dios volvió a hablarle cuando era el momento. Él creía que el momento era uno y leyó mal el calendario de Dios. Era él la persona, pero no era ese el momento. Y personalmente, pienso, como dice un autor, que aquel que es invisible no es una expresión de algo extraordinario, sino lo que es la marca de una vida cristiana ordinaria. Y es que nos debemos mantener viendo a Dios por la fe. Viendo a Dios cara a cara, día a día por la fe. Conscientes de su presencia. Porque la vida cristiana es sobrenatural. Se vive sobrenaturalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Día tras día, llenos del Espíritu para poder obedecer la palabra de Dios. Eso no es poca cosa. Eso es sobrenatural, es el Espíritu. Y ese Espíritu nos mantiene conscientes de la presencia de Dios. Cuando nosotros perdemos ese foco, nos concentramos más con las cosas que estamos viendo aquí abajo, con lo que estamos sintiendo, lo que nos pasa. Y perdemos de foco a Dios en medio de nuestras circunstancias. Pero veamos a Moisés también en el preámbulo del Éxodo, en el versículo 28. El preámbulo del Éxodo. Moisés entonces tiene ese encuentro con Dios. Él regresa, Dios le dice, da las instrucciones para él regresar. Y ahora el versículo 28 hace referencia a la Pascua. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dios ha estado castigando a los egipcios con las plagas, ya van 9 y falta la peor. Han sido protegidos milagrosamente de los estragos y se anuncia ahora que viene algo que debe imprimir gran miedo en todo el pueblo de los egipcios. Tanto que los iban a dejar salir a ellos. Pero también el pueblo de Israel, cualquiera se asusta. Dice, una plaga traeré aún sobre Faraón, Éxodo 11:1, y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Le va a decir, ¡ay, sí, váyanse! Dice, lo que yo voy a mandar va a ser tan grande, que ellos mismos le van a decir que se vayan. Y fue grande. Dios allí fue que le dice, yo voy a venir y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el de Faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito aún de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora, usted póngase en el lugar de esos israelitas. Y vamos a matar a todos los primogénitos. Pero nada más va a ser lo de los egipcios. ¿Tú estás seguro que esa sangre funciona? ¿A dónde hay que ponerla? Déjame yo poner un poco más por si acaso. Señores, no es fácil. Y ellos ya habían visto que Dios no estaba jugando. Y Dios mandó todas las plagas. No se va a equivocar el heridor, como dice el texto. El heridor es que le llaman. ¿Y qué diferencia tiene esa sangre? Y tensión en el momento. Pero Moisés hizo exactamente como Dios le dijo. Y el pueblo siguió las órdenes. Gracias al Señor. Dice que vino a la medianoche y Jehová hirió a todo primogénito. Y se levantó aquella noche Faraón. Dice que hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora imagínense ustedes. Había hebreos viviendo cerca de egipcios. Por eso ellos fueron exhortados, ven donde tu vecino y pídele alguna joya de lo que ellos tienen. O sea que posiblemente que algún hebreo tenía un egipcio al lado, donde se murió uno, y ahí está el clamor, y el otro tiene otro ahí al lado, y todo aquello pasó aquella noche, una situación terrible. Y así como Noé hizo exactamente lo que Dios le había ordenado para salvar a los suyos, Moisés también creyó a Dios. Un método ridículo. Poner una sangre y una cosa. ¡Ya! Pero creyó al método de Dios y se salvó una nación.
Y no nos sucede algo similar con el método de la salvación. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, salvados por la sangre del Cordero de Dios. Sí, ese es el método. Y hoy nos salvamos por la fe, siguiendo al pie de la letra al Señor que derramó su sangre. ¿Podrá la sangre de ese Cordero librarnos de la condenación eterna en un infierno? Y nosotros hoy decimos, sí, por la fe. Un método ridículo, pero funciona. Y exhortamos a todo el que esté aquí sin Cristo a que crea también en ese Cordero de Dios para salvación de su alma. Finalmente, en el versículo 29, fe ante el mar rojo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por la fe de quién? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Por la fe de Moisés o por la fe del pueblo? Por la fe pasaron el mar rojo. Bueno, si leemos Éxodo capítulo 14, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y es que los hijos de Israel se llenaron de pavor. Ellos no estaban creyendo que Dios lo iba a librar. Salen y lo que empiezan a decir, y tú no había tumba allá en Egipto para que nos enterraran allá mismo, para que tú no vengas a que nos maten aquí, ante el mar rojo. Dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y hasta clamaron a Jehová. Estaban llenos de miedo. Moisés se les acerca y dice, no tengan miedo, despreocúpense. Dice, no, nada más viene un ejército. No, que no tengan miedo. ¡Qué bien! Y ellos, armados, con palo. ¿Será con palo? ¿Qué es lo que iban a buscar? Nada tenían. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, Éxodo 14, hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y un muro a su izquierda, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, pasó tiempo ellos en eso, hermano, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de nube y fuego, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó la rueda de sus carros y lo trastornó gravemente. El Señor le quitaba la rueda a los carros de los egipcios. Esto es increíble. Por la fe, huyamos desde delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, dijeron ellos. Era Dios actuando y protegiendo a su pueblo. Y entonces después le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y Dios lo libró de esa manera tan maravillosa. Ponte tú en el lugar de ellos entrando sobre esos muros de agua. Ponte tú a caminar así. ¿Estás seguro que eso no me va a caer arriba? Y por ahí entraron ellos. Y cuando ellos vieron que ellos pasaron, dice, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Lo que Hebreo nos está diciendo es que ellos pasaron por la fe. Lo que el texto en Éxodo nos dice que ellos pasaron y después creyeron. No fue por la fe de ellos, fue por la fe de Moisés que ellos pasaron. Además, en Hebreo capítulo 3 nos aclara el autor que ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ellos eran unos incrédulos. Y dice, ¿y con quiénes fue que Dios estuvo enojado por esos 40 años en el desierto? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Los que salieron de Egipto por mano de Moisés y juró que no entrarían por su reposo. Y si no pudieron entrar a causa de incredulidad. Una aplicación final. Yo no quiero perder la oportunidad de decir unas palabras para alentar a los padres. El mundo se está poniendo cada vez más complicado para criar a nuestros hijos. Y la perspectiva es que no se va a poner mejor. Las cosas se están poniendo difíciles. Mucha presión sobre qué hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y si vemos la laxitud con que muchos padres aún crían a sus hijos, las cosas son verdaderamente tristes. Un panorama desolador. Y si no tenemos el apoyo de unos con otros para hacer lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, no es de la gente de allá afuera del mundo que lo vamos a obtener.
¿Cómo nos alentamos los unos a nosotros aquí para poder nosotros hacer la labor de padres? Recuerda el caso de Moisés. Recuerda el caso de Moisés. El espacio de tiempo que su madre pudo tenerle para inculcarle los principios del temor de Jehová, las verdades de Dios, ese espacio de tiempo fue muy corto. Pero fue aprovechado por esa madre, porque sabía que lo tenía que devolver, lo tenía que entregar a la hija de Faraón. Iba a tener que ponerlo en las manos difíciles. Y nosotros no tenemos el control de nuestros hijos en todas las circunstancias. Hay padres que están criando a sus hijos donde hay uno que es creyente y otro no lo es. Y hay una lucha a veces de intereses en medio del hogar con respecto a qué se deja, qué permiso hay, cómo hacer las cosas con nuestros hijos. Y no siempre podemos hacer las cosas que nosotros queremos con nuestros hijos. Ni serán las cosas como tú quieres. Pero debemos orar para que el Dios de Moisés, que protegió a Moisés de esa forma, cuide también el corazón de nuestros hijos. No es capaz Dios de usar a uno de nuestros hijos para hacer la obra de Dios. No es Dios capaz de hacerlo si lo hizo con Moisés de esta manera y proteger a toda una nación. Y ponerle la inquietud a los 40 años para que se identificara con el pueblo de Dios. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, a orar por nuestros hijos, a trabajar con nuestros hijos, a inculcar la verdad de Dios en sus corazones, para que haya un ejército para Jehová de los ejércitos en los años por venir. Porque tú puedes hacer una diferencia por la fe, como los padres de Moisés lo hicieron. Oh, que el Señor nos preserve a nosotros y use a nuestros hijos grandemente para engrandecer su reino Él aquí sobre la tierra y proteger su verdad y echar hacia adelante la iglesia. La historia está llena de estos casos y la fe nos puede ayudar a vencer nuestros temores y nuestros miedos en esa área. Levanta a tus hijos por la fe, corre la carrera con los ojos puestos en Jesús, porque la victoria es nuestra y es un asunto de un poco de tiempo más. Y la historia como la conocemos terminará dando paso a la eternidad que nosotros tanto anhelamos. Cristo ven pronto. Ven, Señor Jesús.